¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Bien. Empezamos, perdón, la demora. La demora unos Hola, segunditos buenas aquí. tardes. Buenas tardes. Buenas. Ahí estoy con ustedes. Ya empezamos. Chicos, vamos a ver hoy un problema de la semana pasada que ha quedado enganchado, que es el problema 6 de la unidad 5. Y no quedado enganchado, digamos, o sea, no lo hemos visto, lo vamos a ver ahora. Y después tenemos los problemas 8 y 12, que es puntualmente sobre colisiones, que es un tema que se llama choque o colisiones, que son interacciones de muy corta duración. Pero antes vamos a retomar, digamos, dentro de los temas de la semana pasada, el problema 6, que lo comenzamos a ver en este momento. Ahí estamos, ya estamos en horario, sí, pasadito. Así que comenzamos, chicos, ahí presento la pantalla. Hagamos así como siempre, presentemos todo. Y me avisan cuando estemos, cuando ya se vea la presentación, me avisan. Estamos. Bueno, chicos, vamos a ver un par de ejercicios. Vamos a ver el primero, que es el 6, como les decía. Dice así: una masa puntual, M1, de 3 kilogramos, se mueve hacia la derecha, como muestra este dibujito, de izquierda a derecha. Este es M1, con una rapidez de 5 metros sobre segundos, y se acerca a un bloque más pequeño, de 2 kilogramos, que está en reposo sobre la misma superficie horizontal, y respecto a un sistema inercial de coordenadas y de referencia que nosotros lo vamos a tomar a la mesa como sistema de referencia, y el sistema de coordenadas X, Y, tal cual lo muestra ahí el esquemita. La primera pregunta es hallar la energía cinética total del sistema de partículas formado por M1 y M2 respecto al sistema inercial mesa o laboratorio. Esto es bien sencillo, no es otra cosa que la suma de las energías cinéticas de las dos partículas en una magnitud escalar. Tengo que sumar escalares, es la suma de la energía cinética 1 más la energía cinética 2. Por definición, un medio de M1 por rapidez 1 al cuadrado más un medio de M2 rapidez 2 al cuadrado. Los datos los tenemos 5 la rapidez de la masa 1, que es de 3 kilos, 0, el hecho de que esté en reposo es un valor numérico, es un 0 para la masa 2 de 2 kilos. Calculamos y tenemos resuelto el primer punto, que es cuánto vale la energía cinética del sistema. En este caso, obviamente toda la energía cinética la tiene contenida la masa 1, que es la única que se mueve, pero no importa, igual se la asocia como energía cinética del sistema. Bueno, dice, ¿qué velocidades tienen la masa 1 y la masa 2 con respecto al sistema S' que está anclado en el centro de masas? Entonces me están diciendo no las velocidades que ya conozco, que era la de V1 y reposo, sino ahora respecto a un nuevo sistema. Voy a pensar en el centro de masa como es un puntito imaginario que está entre las dos masas, más cerca de la más másica, para decirlo de alguna manera, y ahí voy a anclar un sistema de referencia S'. Por supuesto que este sistema centro de masa puede ser móvil, por lo tanto le puedo calcular la velocidad del centro de masa, y lo voy a hacer. La velocidad del centro de masa, como ya recordarán del martes pasado, es m1v1 más m2v2 sobre la masa total. En este caso se simplifica, como la masa 2 está en el reposo, me queda esta ecuación simplificada. La ecuación posta a posta es la de arriba, pero en este caso me queda la de abajo. Tengo los datos de velocidad inicial de la partícula 1, las masas totales, multiplico 3 por la velocidad de la masa 1, lo pongo en dos coordenadas por las dudas, pero recuerden que esta sería una coordenada irrelevante en este caso, porque los movimientos van a ser solo en el eje de las X. La pongo esta porque quizás si tenemos que estudiar fuerzas, podría haber fuerzas en el eje vertical, como ser las normales o los pesos. Calculamos la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa me da distinta de cero, es este puntito, este fantasmita que no existe, pero que sí lo pensamos,
no está quieto, se está moviendo. Fíjense que la partícula más veloz se mueve a 5, que es esta de acá, M1, se está moviendo a 5. Esta está en reposo y el centro de masa dice que sí se está moviendo con una rapidez de 3 metros sobre segundo hacia la derecha. Ahí les muestro la velocidad del centro de masas. Bueno, como a mí me han pedido las velocidades de las masas respecto al sistema inercial, no me queda otra que saltar del sistema negro, que es el laboratorio, al sistema centro de masa, que es este sistema rojo que tengo acá. Este sistema rojo es un sistema móvil respecto al laboratorio, por lo tanto me quedo con las ecuaciones de Galileo. Las ecuaciones de Galileo decían que cualquier velocidad que yo mida desde el laboratorio va a ser igual a la velocidad que yo mida al centro de masa más la velocidad que le mida a la partícula desde el centro de masas. Como a mí me piden las velocidades respecto al centro de masa, despejo B', B'1 va a ser B1 menos B centro de masa, B'2 va a ser B2 menos velocidad centro de masa, y conozco todo, chicos, tengo todos los datos. B1 de la partícula es 5 en X, 0 en Y, menos de la ecuación, este menos, la velocidad del centro de masa que lo hemos calculado acá. Y B2 igual, será 0, porque desde el laboratorio se lo ve en reposo, menos la velocidad del centro de masa. Esto me da, para la partícula 1, medido desde el centro de masa, una velocidad positiva de 2 metros sobre segundos versor I'. Acá les dibujé arriba la velocidad B', como se la ve a esta partícula desde el sistema centro de masa. La otra partícula me da 3 metros sobre segundos negativo, 0 en el eje de las Y, y si me da negativo, obviamente quiere decir que respecto al centro de masa, esta partícula yo la veo moverse hacia el origen del sistema centro de masa. Siempre les pido que lo piensen bien a esto, porque son como se ve el mundo desde dos puntos de vista, desde el laboratorio y desde el centro de masa. Fíjense de interesante, si yo viviera en el centro de masa, ambas partículas se arriman hacia mi origen, obviamente van a chocar en el origen, porque el centro de masa es el centro de las dos partículas si es que llegaran a chocar, que es el tema que vamos a ver enseguida en los otros problemas. Y miren de interesante, la que estaba en reposo es una partícula más veloz respecto al sistema primado, miren. La que estaba en reposo se mueve a -3 y la otra se mueve a 2 respecto al centro de masa. Bueno, eso me habían pedido, las velocidades relativas. Está hecho. Ahora me dice, encuentre la energía cinética del movimiento o del sistema o de las partículas respecto al centro de masas. Esa energía se llama energía cinética interna. Ustedes recordarán que la energía cinética total de un sistema, que ya la hemos calculado, se podía calcular también como una energía que le llamamos cinética externa y una interna. La externa es la energía cinética asociada al centro de masas, y la otra, la interna, es la suma de las energías cinéticas medidas desde el centro de masa. Y esta suma me da la total. La total ya la hemos calculado hace un rato. Bueno, ¿qué es la energía cinética del centro de masa? Un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Pero la que me están preguntando es esta sumatoria. Es la energía cinética interna. Entonces vamos a trabajar con esa. La energía cinética interna es la suma de las energías primadas, o las energías cinéticas primadas, y las energías cinéticas primadas son un medio de una masa por la rapidez que tenga respecto al centro de masa al cuadrado, o sea, la B', que ya la hemos calculado. Entonces, como ya tenemos las ecuaciones de Galileo y hemos despejado las B', podemos tranquilamente hacer la suma de las dos. La energía cinética interna va a ser la energía primada de la partícula 1 y la energía cinética primada de la partícula 2. Por lo tanto, un medio de M1, B'1 al cuadrado, un medio de M2, rapidez prima 2 al cuadrado. Como recordarán, tenemos estas velocidades, B1 y B2', la tenemos. B1' era 2 y prima 0
cuyo módulo es 2 metros sobre segundo. Acuérdense que en la energía cinética solo me importa el módulo, por lo tanto olvido versores y signos. Y el módulo de B2' el vector era menos 3 metros sobre segundo más 0, por lo tanto el módulo es 3. Como conozco masas y módulos, ahí lo tenemos a los datos, tenemos que, el dato este no lo necesitamos porque es la interna, es la primada, necesitamos esto de aquí. Entonces ahí ya podemos directamente calcular el valor de la energía cinética interna. Reemplazo y la energía cinética interna me da 15 joules. O sea, la exterior, en un par de diapos anteriores, o la energía, perdón, total la hemos calculado, la interna me da 15 joules. O sea, si yo viviera desde el centro de masa, vería este poder energético del sistema. Bueno, y para terminar dice así, es un problema cortito este. Todos los problemas hoy son cortos, ¿no? Con álgebra sencilla. Dice, demuestre que el valor calculado en A, que era la energía cinética total, excede al calculado en C, que era la energía cinética interna, en una cantidad igual a un medio de m1 más m2 por velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto es bastante obvio, porque ya desde hace 2 clases venimos diciendo que la energía cinética se calcula sumando 2 términos, la del centro de masa, que es esta, y la interna. Pero lo vamos a verificar hoy. La velocidad del centro de masa lo tenemos. La energía cinética total del sistema, que era lo que hemos calculado en A, eran 37,5 joules, lo tienen un par de diapos atrás. La energía cinética interna, que lo hemos calculado en el ítem C, lo acabamos de hacer, eran 15 joules. Y como pueden ver, la diferencia entre la total y solo la interna es energía cinética del sistema era la del centro de masas más la interna. Tenemos estos dos datos. Estamos teniendo la energía cinética del sistema total aquí y estamos teniendo la energía cinética interna aquí. Por lo tanto, estamos viendo que la diferencia entre estas dos va a ser la energía cinética asociada al centro de masas, tal cual lo dice esta ecuación. Pero ahora lo vamos a demostrar numéricamente. Despejo, la energía cinética asociada al centro de masa es la cinética total menos la interna. La cinética total es 37, la interna 15. La diferencia me da 22,5 joules. Por otro lado, hago un punto y aparte para poder comparar. Ahora sí me dedico a calcular la energía cinética asociada al centro de masa, que es la ecuación que está arriba en la diapo. Es un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Conozco la masa total, que es 5 kilos. Conozco la velocidad del centro de masa, que era 3 metros sobre segundo. Calculo un medio de 5 por 3 al cuadrado y eso me da 22,5. Chicos, hemos demostrado que el excedente de energía que tiene el sistema frente a la interna es exactamente igual a la energía cinética asociada al centro de masa, tal cual lo pedía el punto D. Este problema lo hemos terminado en 10 minutitos, bastante sencillo, todas ecuaciones bastante sencillas. Vamos a pasar a otros problemas y al final hacemos como siempre, respondemos preguntas generales, porque así les gusta más a ustedes. Bueno, vamos a pasar a un tema nuevo, por decirlo de alguna manera. No sé si han visto que en el problema 6 no chocaban las partículas. Podrían chocar más tarde, pero no lo hemos estudiado. Y ahora vamos a pasar a colisiones. Es la segunda parte de la unidad número 5, que es la unidad que estamos viendo esta semana. Como siempre, hacemos un pequeño panorama teórico sobre qué es un choque o colisión y algunas ecuaciones que se usan y algunos conceptos. Para una colisión o choque necesitamos dos partículas. Por ejemplo, una partícula M1 que tiene una cierta masa M1, que se mueve con una velocidad V1 vectorialmente, y otra partícula M2 que viene moviéndose con una velocidad V2. Como pueden ver, si siguen la flechita de los vectores, es muy probable que esto colisione.
Bueno, esta situación es la que nosotros le llamamos antes o inicial. La situación antes o inicial es justo antes de la colisión, no es 2 años antes ni a la tarde anterior, es milésimas de segundos antes de que ocurra el contacto. Esto es importante decirlo, en muchos libros lo dicen, los tiempos cortos comparado al tiempo total de estudio de la partícula, o sea, justo antes de tocarse. Por supuesto que existe un choque, un momento donde se produce una interacción muy, muy fuerte entre las dos partículas, M1 y M2, y decir interacción es hablar de fuerzas internas. Claramente en una interacción, en una colisión, aparecen fuerzas internas de acción y reacción, se hacen mutuamente entre sí fuerzas. Esta es la fuerza que sufre la partícula 1 debido a 2, y esta es la fuerza que sufre la partícula 2 debido a 1. Son fuerzas internas, son de acción y reacción, y tienen algunas características. En un choque, la interacción es de brevísimo tiempo, entre dos o más partículas, pero nosotros estudiamos entre dos partículas nada más. Cuando nos referimos a brevísimo tiempo son intervalos de tiempos muy cortitos. La fuerza de interacción en general, esa fuerza violeta que yo le estoy dibujando ahí, son fuerzas en general variables durante el contacto, ¿sí? Imagínense dos autos que chocan, que durante todo el choque la fuerza empieza suave, después una fuerza intensa y después vuelve a disminuir hasta que los autos se separan. Por lo tanto, son fuerzas en general variables. La fuerza de interacción también puede ser a distancia, ¿sí? O sea, en muchos libros está esto, en teoría también lo han visto, la colisión no necesariamente a veces necesita el contacto físico. A veces puede ser un cometa pasando muy cerca del Sol, se lo puede ver sin que lo toque al Sol, se puede estudiar como una colisión, o un protón pasando muy cerca de un electrón, aunque no se choquen, se puede también interpretar como una colisión. En definitiva, hablamos de colisión o choque cuando hay interacciones muy importantes, aunque no exista un contacto físico directo. ¿Y qué tenemos después del choque? Obviamente, después del choque, las partículas pueden salir despedidas con velocidades diferentes a las que tenían al principio. Fíjense cómo venía la velocidad V1 y miren cómo es la velocidad del choque. Luego del choque, perdón. Esto también es después o finales, inmediatamente después de la interacción. No es dentro de 2 horas ni 15 segundos, es inmediatamente después. Es muy usual en estos temas cambiarle la letra de B corta a U a las velocidades después de las colisiones. Fíjense que antes llamaba B1 y ahora le llamo U1. Esto es para no usar tanto subíndice, velocidad 1 inicial, velocidad 1 final. Entonces directamente a las velocidades antes le llamamos B corta, a las velocidades después le llamamos U. Es fácil darse cuenta y tampoco es nada del otro mundo. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que aprender? Cuando hay choques podemos tener fuerzas externas, porque básicamente un choque es un sistema de dos partículas. Podemos tener fuerzas externas, por ejemplo, podemos tener la fuerza que siente la partícula 1 externa, puede tener una fuerza 2, la partícula externa. La partícula 2 puede tener una fuerza también 2 que lo hace un objeto A. Y estas fuerzas externas pueden estar antes, pueden estar durante o pueden estar después del choque. Las fuerzas externas que están acá mostrándose. Sin embargo, también en el choque reconocemos fuerzas internas, que son las que hemos charlado al revés, hace un ratito en la diapo anterior. Entonces, estas fuerzas, tanto las externas como las internas, pueden ser fuerzas variables. En general, las internas son variables y las externas muchas veces son constantes, pero pueden ser variables. Fíjense que yo los dibujé a los vectores amarillos variables por si eventualmente los agentes externos hacen fuerzas variables. Lo bueno de choque es lo que vamos a ver enseguida. Lo bueno de choque es que aunque haya fuerzas y muchas, esto es lo que ocurre en los choques.
Como las colisiones en general ocurren en un tiempo muy corto, podemos considerar que la impulsión neta, ¿sí?, que recibe el sistema es nula, es cero. Y esto se debe a porque nosotros llevamos los tiempos a prácticamente infinitesimales cuando es la colisión. Entonces, si ustedes se acuerdan, el trabajo neto, perdón, el J neto de una partícula, ¿sí?, que era una integral, era la integral de f por dt. Y esa integral de f por dt me daba la variación de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, si yo hago tender, despejo acá, y hago tender este tiempo de colisión a cero, o sea, justo antes y justo después ocurren casi en el mismo momento, y además se tiene muchas veces en cuenta que las fuerzas de interacción interna son mucho más grandes que las externas, entonces estas fuerzas externas, por dos motivos, casi son nulas comparadas a las internas y además los tiempos tienden a cero, entonces se dice que en una colisión la variación que tiene la cantidad de movimiento de todo el sistema es nula. Antes y después tienen entonces la misma cantidad de movimiento lineal. Esta es la madre, la Biblia, el Torá, no sé, el Corán del colisiones, esta ecuación. La cantidad de movimiento del sistema antes o inicial es igual a la cantidad de movimiento justo después o final. Esta grábense a fuego para cualquier problema de choque se suele encarar muchas veces con este problemita. Acá un detalle importante. Acá hemos hecho una consideración de fuerzas externas chicas frente a las internas o prácticamente instantes tendiendo a cero, pero podemos hacer una aclaración, que muchos textos lo dicen así: si la suma realmente de las fuerzas externas durante la colisión, así dure 10 segundos, un año, durante toda la colisión, si la suma de fuerza externa es nula, entonces también puedo hablar que el P del sistema se conserva, antes y después, porque no hay fuerzas externas, y si no hay fuerzas externas, esto vale cero, la variación. Y también si el sistema es aislado. O sea, si el sistema es aislado, con confianza pueden usar para la colisión esto, que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. En definitiva, si el sistema es aislado, vale esta expresión. Si la suma de fuerzas externas todo el tiempo es cero, vale esta expresión y no importa cuánto dure el desarrollo de la colisión. Y si la colisión es muy cortita, tiende a cero los tiempos y además las fuerzas internas son más significativas que las fuerzas externas, también puedo usar esta ecuación. Y entre nosotros, chicos, en Física 1 siempre vamos a usar esta ecuación. Bueno, dicho lo anterior, vamos a clasificar los choques en función de la energía cinética. Alguien ha clasificado los choques según cómo son la energía cinética antes del choque comparada con la energía cinética luego del choque, la energía cinética del sistema. Hay unos choques que se llaman elásticos, donde la energía cinética del sistema final es igual a la energía cinética del sistema inicial. O sea, cuando antes y después de la colisión las energías son las mismas cinéticas, decimos que estamos en presencia de un choque elástico. Si hay pérdida de energía cinética, o sea, si el después o el final tiene menos energía cinética del sistema que el antes o el inicial, decimos que estamos en presencia de un choque inelástico. Hay un caso especial del choque inelástico que recibe el nombre de choque plástico, que se ve igual esta relación, pero acá le vamos a poner un extra, y ese extra es que vamos a llamarle un choque plástico a un choque donde cuando las partículas colisionen, la energía cinética del sistema es menor, pero además quedan adheridas entre sí. Es como, por ejemplo, cuando una bala se clava a un bloque de madera, o cuando, por ejemplo, una plastilina, no se sabe lo que es una plastilina, no sé si existe todavía la plastilina, o si le llaman así una masilla, es decir, una masilla se pega con otra masilla al chocar. Se llaman choques plásticos. La verdad,
la condición es la misma, pero acá las partículas se vuelven a separar y acá quedan juntas. Y el último tipo de choque se llama choque explosivo, que es si la energía cinética final es mayor que la inicial. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? En esta mini teoría, ¿se escucha? ¿No me quedé sin señal? Sí, No, no, profe, se sí se escucha escucha. perfecto. Sí, Perfecto, profe, se escucha bien. perfecto. Acá tengan cuidado, chicos, porque distintos textos le llaman distinto a estos choques. Por ejemplo, a este le suelen llamar exoérgicos, que significa liberador de energía. A este y a este le suelen llamar inelástico e inelástico, este de primer tipo y este de segundo tipo. A este a veces se le llama perfectamente inelástico, a este se le llama perfectamente elástico, a este se le llama semiplástico o semielástico. Entonces, según el autorcito que lean, eh, eh, tengan cuidado de qué choque estamos hablando. Bueno, nos queda un poquito más de teoría y vamos a resolver los problemas. Hay un coeficiente llamado coeficiente de restitución epsilon que solo se aplica para choques en una dimensión. Ojo a esto, ¿no? Acá hemos aplazado muchos alumnos en finales que, por ejemplo, querían aplicar el coeficiente de restitución para colisiones bidimensionales o tridimensionales. Esto no es posible. Se define solamente el coeficiente de restitución, epsilon, para choques en una dimensión. Y es muy útil este coeficiente para saber el balance energético, si ganan, pierden o mantienen la energía cinética del sistema. Se define de esta manera. Ese coeficiente relaciona la velocidad relativa después de la colisión con la velocidad relativa entre partículas antes de la colisión. O sea, está muy relacionado, si digo velocidades relativas, a algo interno del sistema. El signito menos justamente por una cuestión de movimientos que tienen los vectores para un lado o para el otro cuando uno trabaja con velocidades relativas. Como esta es una ecuación vectorial, pero es unidimensional, yo puedo transformar esta a una ecuación escalar, como está en una sola dirección, sacando todos los vectores, pero respetando el signo de las velocidades. Entonces, como el coeficiente es solo en una dimensión, puedo transformar esta ecuación a una ecuación escalar, puedo despejarla y me da esta ecuación. Ahora, atención, este U2 y este U1, este B2 y este B1, que yo le saqué el vector arriba, no son módulos, sino que son módulos y sus signos. O sea, acá en este U2, si la velocidad era negativa, irá menos algo. Y en este U1, si la velocidad era negativa, irá menos algo. Mucha atención a eso. Hay otra forma de calcular el coeficiente de restitución, epsilon, que es la raíz del cociente de las energías cinéticas internas del sistema final, dividido en la energía cinética interna del sistema inicial y aplicándole la raíz. Por supuesto, en la mayoría de los problemas, como las velocidades están dadas, es más fácil hacerlo así. Pero si alguien quiere o tiene datos, puede hacerlo de esta manera. Bueno, entonces, hablado del coeficiente de restitución, si es muy útil para saber si un sistema gana o pierde, seguramente está relacionado con los tipos de choques. El coeficiente de restitución en los choques elásticos vale 1, en los choques inelásticos está entre 0 y 1, o sea, 0,15, 0,12, 0,38, 0,95. En los plásticos es 0, exactamente 0, el coeficiente de restitución, porque nada de la energía cinética interna se restituye, y en el explosivo el coeficiente de restitución es mayor que 1. Además, ese coeficiente de restitución para los choques unidimensionales solamente se relaciona con las velocidades finales, con esta ecuación vectorial que mezcla escalares como las masas y los coeficientes de restitución.
Háganle un screen para que tengan este machetito. Profe, Diga, a la hora de hacer el cálculo, ¿tendríamos que redondear o nos dará 1, 0, así redondo? no, los coeficientes a ver, en física no existe nada que sea exacto ni perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te refieres, por ejemplo, si te da un épsilon 0,99, ¿eso te refieres? Si lo puedes pensar como elástico. Claro, claro, claro. Sí. Si la cifra significativa es 0,999 y vos tenés que redondear en dos cifras, es un 1. Entonces ese choque para vos va a ser elástico. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, 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 se entendió. Perfecto, perfecto. O sea, acuérdate que todo esto que yo lo pongo como 1 va a tener cifra significativa, 1,00, 0,99. ¿Qué pasa si el choque es de 1,0003? Vos decís, bueno, es explosivo porque el profesor menciona que es explosivo, y yo te voy a decir, mira, no, por la cifra significativa que estamos tomando en el problema, ese 1,0003 es 1 y es un choque elástico y chao, deja de hinchar con explosivo. ¿Se entiende? Sí, profe, Dale, gracias. buenísimo, de nada. Bueno, visto lo anterior, vamos a resolver dos problemas de colisiones hoy. El primer problema que resolvemos es el problema 8. Está en la página 74 de la cartilla de la unidad 5. Y lo voy a leer mientras hago dibujitos y vamos viendo de qué se trata. El problema 8 dice así: dos bloques se mueven sobre la misma línea recta sobre una superficie horizontal lisa. Dibuje una que represente la situación planteada, una obviedad, esto siempre es útil hacerlo, y represente velocidades en él. Vamos a hacer eso. Tengo la superficie horizontal lisa, dice que son dos bloques, el bloque M1 viene desde la derecha. Como voy a usar, aunque me dan rapideces, me piden dibujar velocidades y vectores, voy a usar ya un sistema coordenado, laboratorio, sistema S inercial, de nombre XY, y acá voy a dibujar. La primera masa es M1, que viene desde la derecha, o sea, va de derecha hacia izquierda, con una velocidad V1 de rapidez 2, que está dibujada acá. El otro bloque M2, que es más chico, dice que viene desde la izquierda, es este de acá, con una rapidez bastante más grande de 8, miren, bastante más grande este vector que este vector en su módulo, que va hacia la derecha. Ambos hay un momento, es obvio, de que efectúan un choque frontal, ahí tienen la foto de la colisión, algo muy, muy rápido que ocurre, y dice que después del choque, M2 se mueve hacia la izquierda, acá lo tienen M2, moviéndose hacia la izquierda con rapidez de 7 metros sobre segundo, para allá. Ahí lo tienen, está faltando ahí el coeficiente de la rapidez, pero se está moviendo para allá. Y lo que no sabemos nada es qué cuerno le ha pasado al bloque M1. No sabemos la U1, qué es lo que pasa. La U2 sí la sabemos ahí donde está. En definitiva, entonces el bloque 2 lo que hace es va para allá, choca y vuelve sobre su propio camino. ¿Estamos? Una vez que está descrito el problema, vamos a ver qué me pide. Ahí están representadas las velocidades en el dibujito. Dice, encuentre el impulso lineal del sistema formado por los bloques antes y después del choque. ¿Qué era el impulso lineal del sistema? La cantidad de movimiento lineal o impulso lineal del sistema, que se llama P del sistema inicial, no es otra cosa que la suma, si hay dos partículas, de 2P. La cantidad de movimiento lineal de la partícula 1 inicial, más la cantidad de movimiento P2 o P de la partícula 2 inicial. Eso es el sistema. Como recordarán, la cantidad de movimiento lineal era masa por velocidad, 1, y la otra masa 2 por velocidad 2. Esto está regalado porque del enunciado teníamos B1, B2, M1 y M2. En realidad no está tan regalado
porque, como pueden ver, a las rapideces yo ya las transformé en velocidades con sus signos. No sé si recordarán, pero el enunciado daba las rapideces, pero como yo ya hice desde la izquierda, de la derecha, y elegí un sistema de coordenadas, mis rapideces ya se han transformado en velocidades. Y esto es muy importante porque esta ecuación es vectorial. Entonces, ahora sí hago los reemplazos de los vectores velocidad con sus signos. 6 por menos 2 más 2 por 8, todo está en el eje de las X, por lo tanto sumo, y encuentro que este sistema, como un todo, tiene una cantidad de movimiento de 4 kilos por metro sobre segundo en el eje de las X positivo. ¿Estamos? Ahora tenemos que avivarnos un poquito y pensar si no podemos usar esta condición que dice acá. Me pedían después del choque la cantidad de movimiento. Pero para conocer la cantidad de movimiento lineal final del sistema, una opción podría ser analizar las fuerzas del sistema y acordarnos de la semana pasada que sobre un sistema, si la fuerza externa en su suma vectorial era cero, entonces la cantidad de movimiento lineal del sistema era constante, se conservaba. Entonces, pongámonos manos a las obras, veamos las fuerzas que actúan en este problema. ¿Qué fuerza hay sobre el sistema antes de chocar? Peso 1, normal 1, peso 2 y normal 2. Y no hay más, porque no hay roce, era una superficie lisa. Como pueden ver, N1 y P1 se anulan, N2 y P2 se anulan, por lo tanto esa fuerza está anulada, vamos bien. La suma de fuerzas externas vamos 0. Durante tenemos fuerzas externas, P1, N1, P2, N2, y las internas, que son las azules. Pero la verdad, las internas no me interesan. Estoy pensando solo en las externas para ver la conservación del impulso lineal del sistema como tal, como un todo. Pero N1 y P1, N2 y P2 se siguen anulando. Y luego del choque ya no están las interacciones, pero sí tenemos las fuerzas externas que se anulan. Bueno, listo, chicos, ya está. Miren las externas, que son las rojas con las verdes, se anulan en todo momento. Las internas no me interesan, y de hecho se anulan también, entonces estamos más que felices. Si se anulan todas las fuerzas externas, la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es igual antes y después, o mejor dicho, es igual siempre, entonces el P del sistema final, como ven acá en el subíndice, es igual que al inicial, y el inicial ya lo hemos calculado y valía 4. ¿Estamos? Después dice, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masas? Porque un choque también, como un sistema de partículas, puedo hablar de velocidades del centro de masa, posiciones del centro de masa, etc. Esto hay que tenerlo en claro. Colisiones es un temita extra de sistema de partículas, eso es todo, donde se chocan o se tocan las partículas. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa antes y después? Me acuerdo que la cantidad de movimiento lineal P de un sistema era la masa total por la velocidad del centro de masa. Como tengo la cantidad de movimiento del sistema, que es esto, y tengo la masa total, esto está regalado. Despejo, paso dividiendo la masa total a la cantidad de movimiento del sistema inicial y voy a obtener la velocidad del centro de masa antes de la colisión, al inicio. Esto vale 4, la masa total es la suma de las dos masas, vale 8. Esto es una ecuación vectorial, divido 4 kilogramos metros sobre segundo versor i en 8 kilogramos, se cancela kilogramo con kilogramos, y tenemos la velocidad del centro de masa al inicio. Vale 0,5 metros sobre segundo positivo en el eje de la X. Pero, como esto es igual antes y después, y la masa no se pierde, es la misma antes y después, debido a que la sumatoria de fuerzas que hemos visto externa era 0, la velocidad del centro de masa permanece constante, y al permanecer constante,
concluyo que la velocidad del centro de masa al inicio, durante el choque y al final, o antes o después, vale lo mismo, 0,5 metros sobre segundo en el eje de las X. Por lo tanto, hemos resuelto el punto C. Calcule la velocidad del centro de masa antes y después. Ahí, si le tienen un screen, está. La pregunta D dice, calcule la velocidad U1 de M1 después del choque. Entonces aquí, ¿se acuerdan que al principio teníamos el, la incógnita de qué cuerno le pasaba el bloquecito 1? No sabíamos. Entonces me piden que la calcule. Bueno, la verdad puedo aplicar varias ecuaciones. Por ejemplo, la de conservación de la cantidad de movimiento o también la del centro de masa. Voy a aplicar la velocidad del centro de masa final, es M1 por U1, que acuérdense que las U eran las velocidades finales. ¿Sí? Denme un segundito. U1 era la velocidad final. Todo el mundo me está escuchando, que la profe me dice que tuvo un problemita, el resto está ahí. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Recuerden que U son las finales, por lo tanto la velocidad del centro de masa final es masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2 sobre masa total. Y la duda que me están preguntando es U1 que está acá. Y todo lo otro lo conozco, chicos. Despejo, espejo 1, álgebra común, la suma esta pasa multiplicando, esto que está sumando pasa restando, y la masa M1 pasa dividiendo. Conozco todos esos datos, U2, velocidad del centro de masa final, masa 1, masa 2, reemplazo con sus signos, todo con su signo, por ejemplo acá hay un menos, pero U2 es negativa. Entonces al ser negativa, ahí va a dar un más, trabajan con esto y me da que la velocidad con la que sale disparado el bloque 1, luego de la colisión, es positiva y de intensidad 3 metros sobre segundos en el eje de la X. Por lo tanto, ya hemos podido saber que esa partícula rebota y vuelve también para el camino donde venía. No sé si se acuerdan que esa venía con velocidades negativas. Rebota y se va. Señoras y señores, vamos a una de las últimas Profe, preguntitas. ¿puedo volver a repetir la diapositiva anterior? Listo, gracias. De nada. Bueno, acá una pregunta doble, dice determine el coeficiente de restitución epsilon y después dice calcule y compare las energías cinéticas inicial y final. Vamos a la primera parte que está subrayada, determine el coeficiente de restitución epsilon. Como es un choque unidimensional, lo puedo hacer. Recordamos, esta es una ecuación vectorial, pero la que nos sirve siempre es esta que reemplazamos las componentes vectoriales U2, U1, B2, B1 y puedo calcular el épsilon. La verdad, está regalada, como no le toca una de estas preguntas en mi parcial, porque todos los datos los tienen. Ya lo hemos calculado, U1, U2, B1 y B2. Tenemos todas sus velocidades para calcular esta cosita de acá. Recordar que acá no son los módulos, sino se trabaja con las componentes. Por ejemplo, hay un signo menos ahí adelante también, ¿no? Ojo. U2, la busco U2 y es menos 7. Entonces ahí pongo menos 7. Por ejemplo, B1, que dice B2 menos B1 acá, menos B1, pero B1 me voy, miro, es negativa, va un signo menos. Esto está sencillo, arriba queda menos 7 menos 3 es menos 10, abajo es 8 menos 2, por regla de los signos es más 2, es 10, metros sobre segundo y metros sobre segundo se cancela, 10 sobre 10 es 1, negativo, pero con este menos de adelante me da un coeficiente de restitución de 1. Esto para el muchacho que preguntaba recién, fíjate cómo acá el epsilon, por cómo es el problema y los datos del problema y la cifra significativa, yo le he puesto un coeficiente de restitución de 3 cifras significativas. No me acuerdo tu nombre, hablábamos recién si era 1. Rodrigo.
Rodrigo, ahí tiene un lindo ejemplo donde nos da 1,00, o sea que estamos, sí, es un choque de qué tipo aparentemente, elástico. ¿Estamos? Las cifras Sí, profe. significativas nos lo indican. Un coeficiente de restitución de valor, entre comillas 1, como el que tenemos, significa que estamos en presencia de un choque elástico, en el cual la energía cinética antes y después toman los mismos valores. Para eso vamos a verificarlo si es verdad, que es la segunda parte de mi pregunta que está aquí arriba que dice compare las energías. Vamos a compararlo. Vamos a la segunda parte entonces de la pregunta, está subrayada. Comparar las energías cinéticas inicial y final y nos tendría que dar la misma, porque si no, o no sabemos física, o la física no sirve, o hemos metido la pata en los cálculos. La energía cinética antes y después, vamos antes. Antes hay dos partículas, como no teníamos velocidades de nombre U, sino V, la energía cinética inicial del sistema es un medio m1, rapidez 1 al cuadrado, un medio m2, rapidez 2 al cuadrado. Tenemos los módulos de las velocidades, por supuesto. Acá sí podemos usar módulos sin signo, porque una ecuación escalar. V2 la tenemos, V1 la tenemos, reemplazo. Fíjense que ya no le pongo ni signo acá a las velocidades, porque ya es el módulo. Esta que vale menos 2, su módulo es 2. Sacan su calculadora, meten bien el dedo, tiqui, 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 calculan y le da que la energía cinética inicial del sistema es 76 joules. Después de la colisión, la ecuación es la misma, pero en vez de trabajar con velocidades, trabajo con velocidades con letra U, porque después del choque. Igual son módulos, dos partículas, sumo dos términos, tenemos los módulos 3 y 7, reemplazo, meto el dedo en la calculadora y me da 76 joules la energía cinética final después de la colisión. Bueno, chicos, si la energía cinética del sistema antes es igual que la energía cinética del sistema después, confirmamos, tal cual lo indicaba el coeficiente de restitución, hemos confirmado por dos vías que el choque es de tipo elástico. Y colorín colorado, este problema ha terminado. Vuelvo para atrás por si alguien quiere hacer un screen. Vamos a hacer un problema más hoy del tipo colisión, como este, fuerzas de contacto, partículas que se chocan. Vamos a hacer uno más, que es el problema 12. Y después ya me quedo escuchando preguntas. Ahí tiene el problemita 12. Vamos a pasar a la parte teórica, que ya no hemos visto. Y vamos a este. Este es un problema muy interesante, muy interesante. Les pido que lo sigan con atención, suele ser un poco confuso. He visto este problema resuelto en libros con errores conceptuales importantes. Entonces presten la atención, tampoco es que es difícil, pero es interesante. Dice así, es el problema 12, página 75 de la cartilla, unidad 5. Un cuerpo de masa 2 kilos resbala sobre una mesa sin fricción con velocidad ya dato vectorial de 10 metros sobre segundo en el eje de las X. Dibujo mi mesa, dibujo mi cuerpo M1, pongo un sistema de coordenadas X, Y para poder dibujar este vector B1 y lo dibujo el vector B1 del objeto este que me han dado. Ahí tiene la masa de 2 kilos moviéndose sin roce por una mesa hacia la derecha. Dice, directamente delante de él se mueve otro cuerpo de masa M2 5 kilos con una velocidad también positiva, pero más lento. Y además dice que ese objeto en la parte posterior tiene un resorte de masa despreciable. Ahí lo dibujo al cuerpo, es más masudo, lo hago más grande, este tiene 2, este tiene 5 kilos, lo hago un poquito más grande, y llevo un resorte adherido, el resorte
la masa es despreciable, no sé, 3 gramos de masa. No importa la masa del resorte. Y dice que va con una velocidad más chica y hacia adelante, V2. Esta es la condición del problema, le digo que lo piense en un segundito. Esto lo que va a pasar es, los dos cuerpos se van a ir moviendo hacia la derecha de su pantalla. Claramente van a chocar, porque va más rápido el de atrás, y al chocar se va a encontrar con un resorte. Por lo tanto, lo más probable es que el resorte se comprima, ¿sí? Por el mismo choque. Entonces sigamos leyendo. Dice que ese resorte le conocemos su constante elástica K. Acuérdense que para la energía potencial elástica de un resorte de tipo Hooke, esta constante era importante para hacer cálculos. Y ahora dice, cuando los cuerpos chocan, ¿cuál va a ser la máxima compresión del resorte? O sea, este resorte que tiene una cierta longitud, cuando choque, se va a achicar un poco, se va a comprimir. Suponga que no se tuerce y que obedece la ley de Hooke, o sea que es un resorte buenito, un resorte que tiene asociados fuerzas elásticas, buenitas y conservativas. Bueno, acá ojo porque aquí el antes y el después es lo más importante. Vamos a analizar dos instantes de tiempo. Uno es el inicial. El inicial es la foto del recién. Es este. Este instante le voy a llamar instante inicial. Están los dos bloques moviéndose hacia la derecha. Y este para mí va a ser el momento antes o inicial. El otro instante que analicemos, le voy a llamar final, es este. Es el instante donde el resorte tiene su máxima compresión. Acá les hago una aclaración. Luego los bloques se pueden separar, pero ya no me interesa. O sea, la verdad, después de esto choque, que se ajuste el resorte, después capaz que se vuelve a separar el resorte, se vuelven a separar los cuerpos, pero no me interesa. Yo voy a estudiar este choque desde que están separados hasta que están juntitos. A ese le voy a llamar final. Y lo puedo hacer porque yo decido hasta dónde lo analiza la colisión. En este caso, hasta que quedan juntitos. Aquí, donde quedan juntitos, es importante pensar lo siguiente. A algunos alumnos esto les cuesta este razonamiento, pero ahí les ayuda un poco. Este instante que le llamo foto final no quiere decir que esto está quieto acá. No quiere decir que esto está quieto. Porque si los dos iban para adelante, acá había un centro de masas. ¿Sí? Había un centro de masas que se iba moviendo con una cierta velocidad. Es muy obvio, porque si las dos masas van hacia adelante, el centro de masa también se va moviendo. Y como todas las fuerzas son internas, las que se hacen entre sí, y las externas valen cero, porque es parecido al problema anterior, pesos y normales se anulan, este centro de masa de acá va a seguir moviéndose con la misma rapidez, velocidad. Y en el momento de la máxima compresión, les pido por favor que se posicionen ustedes viviendo en el centro de masa. Si ustedes viven en el centro de masa, las partículas se arriman ambas hacia ustedes, se aproximan las dos hacia ustedes. No sé si ven ¿cómo sería mi video? ¿Me ven a mí? Ustedes pueden prestarle atención a mí un segundito, voy a hacer una mímica. Y estas son las dos partículas, y minaría el centro de masa, y se van moviendo, y las partículas se juntan en el centro de masa. Si yo vivo en el centro de masa, las partículas se arriman hacia mí. Y en el momento de máxima compresión, es cuando respecto al centro de masa, las partículas están quietas. Va de nuevo. El momento de máxima compresión es el instante donde las partículas están quietas respecto al centro de masa. ¿Qué significa entonces esta foto? Esta foto significa la foto donde centro de masa, partícula 1 y partícula 2 se mueven todas con la velocidad del centro de masa. ¿Estamos? En esta foto de aquí, en este instante de acá, la partícula 1, la partícula 2 y el centro de masa viajan juntos, todos
con una velocidad del centro de masa o con una velocidad única llamada U. Fíjense que no le he puesto el subíndice U1 y U2. Podría ponerle, pero son iguales las velocidades. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Este es el punto complejo para algunos estudiantes, ¿sí? Profe, pero eso es únicamente en un único instante específico, ¿no? Es en un instante específico, y el instante donde el resorte está justo con la compresión mínima. Un minuto antes, un segundo antes, perdón, el resorte todavía se está comprimiendo, por lo tanto todavía hay velocidad relativa del centro de masa a las partículas, y un instante después el resorte ya se está expandiendo, por lo tanto todavía ahí ya hay velocidad relativa del centro de masa a las partículas. Por lo tanto, la única foto donde las tres velocidades, la de la partícula 1, la de la partícula 2 y la del todo y la del centro de masa es igual, es cuando el resorte tiene su máxima compresión. ¿Estamos? Y ese instante lo voy a estudiar como final, porque a mí me han preguntado cuánto se comprime el resorte, entonces me interesa ese instante. Bueno, manos a la obra. Vamos a analizar la fuerza que actúan sobre las partículas y si es que hacen trabajo, para poder analizar si al problema lo podemos resolver energéticamente. Miren, interesante, estamos por resolver un choque desde el punto de vista de energía, entre otras ecuaciones. Veamos las fuerzas que actúan antes. Peso 1 normal 1, peso 2 normal 2. Esas son las fuerzas antes. Normal 1 y normal 2, peso 1 y peso 2 son fuerzas externas. Final, en el instante final, tenemos las normales y fuerzas que hacen el resorte a M1 y M2. Fíjense, esta es la fuerza que el resorte le hace a 1 y lo trata de empujar, y esta es la fuerza que el resorte le hace a 2 y lo trata de empujar. Pero estas son fuerzas internas. Las fuerzas externas siguen siendo peso 1, normal 1, peso 2, normal 2. Y las fuerzas externas, chicos, N1, N2, P1 y P2, que son las externas, no hacen trabajo. ¿Y no hacen trabajo por qué? Porque si los desplazamientos son en el eje horizontal, así, miren cómo son las fuerzas N2 y P, N1 y P respecto al desplazamiento. Son ortogonales, son con ángulo de 90 grados. Por lo tanto, las fuerzas normales y pesos no hacen trabajo. En cambio, las fuerzas del resorte, en esta foto, el objeto este se puede estar moviendo para allá y este objeto tiene un desplazamiento para allá. Por lo tanto, estas fuerzas, miren cómo son fuerzas y desplazamiento, miren cómo son fuerzas y desplazamiento, sí pueden hacer trabajo. Pero tenemos una ventaja, que esas fuerzas son conservativas, y son conservativas porque hemos dicho que el resorte es un resorte de Hooke. Entonces, atención a los dos carteles que hay ahí abajo. La fuerza 1, resorte, fuerza 2, resorte, son fuerzas de Hooke de un resorte que tienen asociadas energías potenciales elásticas. Entonces, son fuerzas conservativas. Y descubro que acá, si alguna fuerza hace trabajo, son las internas. Y las internas son conservativas. O dicho de otra manera, y paso a la próxima diapo, ustedes recordarán que si las únicas fuerzas que hacen trabajo son las conservativas, la energía de un sistema se conserva. O, revisando esta ecuación, este era el trabajo de todas las fuerzas excepto peso y fuerzas elásticas, y era la variación de la energía mecánica. Pero acabamos de ver que la única fuerza que hace trabajo es la elástica. Por lo tanto, tengo que excluirla de acá. Por lo tanto, estoy en presencia de un 0 joule de trabajos de fuerzas no conservativas, o lo que es lo mismo, 0 joule de la resta de la energía mecánica antes y después del sistema, o lo que es lo mismo, la energía mecánica del sistema antes, en la primera foto,
es igual a la energía mecánica del sistema cuando el resorte está en su máxima compresión. Recuerden que estamos hablando de energía mecánica, no cinética. Mecánica, la cinética no es igual. La mecánica es la que se conserva. Vamos al estadio inicial. Esto es un buen repasito de energía, así que abróchense los cinturones porque vamos a repasar energía. Veamos el estado inicial. ¿Qué es energía mecánica de un sistema inicial? Es la energía cinética del sistema inicial, más la energía potencial gravitatoria del sistema inicial, más las energías potenciales elásticas del sistema inicial. O sea, la suma de tres energías me da la mecánica. Pero hagamos unos truquitos. Si yo pongo mi nivel de referencia 0 aquí, esto de acá, gravitatoria, no hay, es 0. No hay energías potenciales gravitatorias si me avivo en poner mi referencia ahí. Segundo, si el resorte está sin comprimir, no está ni estirado ni comprimido en esta foto, no tiene acumulado nada de energía potencial elástica. No hay nada de energía potencial elástica. Por lo tanto, descubro que la energía mecánica del sistema inicial es solamente la energía cinética del sistema. Y la energía cinética del sistema es la suma de las dos iniciales, la de la masa 1 y la de la masa 2. Por lo tanto, puedo escribir que la energía mecánica del sistema es un medio de M1, B1 al cuadrado, más un medio de M2, B2 al cuadrado. Estos datos los conozco, los puedo reemplazar y lo puedo calcular. Entonces, chicos, la energía mecánica del sistema inicial es 122,5 Joule y es todo cinética, como podemos demostrar acá. Solamente cinética se cargan los 122,5 Joule. ¿Se entendió hasta acá? Vamos a analizar la foto final. Pero como el sistema es conservativo, la foto final va a tener la misma energía mecánica, o sea, 122,5 joules. Pero vamos a analizar la foto final. La foto final era esta. Los dos cuerpos moviéndose ambos con velocidad del centro de masa, el centro de masa viajando solidariamente con ellos, y el resorte comprimido. ¿Qué es energía mecánica del sistema final? Es la cinética final, más la energía potencial gravitatoria final, más la energía potencial elástica del sistema final. Me avivo, pongo el nivel de referencia 0 donde estaba antes, esto es 0. Y el resorte está comprimido, ya no puedo cancelar esto, yo veo el resorte comprimido, va a haber una energía potencial elástica del sistema. Entonces, paro de cancelar cosas y ahora pongo. Energía mecánica del sistema final va a ser la energía cinética de la partícula 1 final, que es esta energía cinética de esta, más la energía cinética de la partícula 2 final, que es porque esta partícula se está moviendo, más la energía potencial elástica que tiene el resorte acumulado, que está ahí. ¿Y esto es igual a qué cosa? A, como estos dos van juntos en esta foto, como van juntitos, puedo calcular la energía cinética de estos dos juntitos. Entonces la energía cinética 1, 2 final, más la energía potencial del resorte. ¿Sí? Y la energía cinética del sistema final es lo mismo que la energía cinética del centro de masa, porque en realidad las partículas están en reposo respecto al centro de masa, no tienen energía interna en esta foto. Entonces lo mismo que la energía cinética del centro de masa. Esto también a veces suele costarle un poco a los alumnos, piénsenlo lo que les estoy diciendo, como está en reposo estas dos partículas respecto al centro de masa, la cinética total es la misma que solo la del centro de masa. Y por otro lado tengo la del resorte. Reemplazo. Entonces la energía mecánica del sistema es la del centro de masa final, que es un medio de la masa total por velocidad del centro de masa al cuadrado, y la potencial elástica, que recordarán, hace un par de clases la hemos visto, los resortes acumulaban energía con el formato un medio de la constante elástica por
la compresión o estiramiento elevado al cuadrado. Esto es la deformación del resorte. En definitiva, es lo que estoy buscando. Bueno, acá voy a hacer dos recuerditos. Uno, que el sistema era conservativo, o sea que todo este grupo, que es igual a la final, también es igual a la inicial. Y lo otro, la masa total, es la suma de las masas, esta, M1 y M2. Por lo tanto, reescribo, y acá ya le puse, mire, en vez de final, ya le puse acá inicial, que es un dato que conozco, ¿sí? Y la masa total, la suma de las masas. De esta ecuación tenemos todo. Miren, le voy a marcar lo que tenemos. Tenemos la energía mecánica del sistema inicial, la hemos calculado recién. Las masas las conocemos. La constante K la conocemos. Me preguntan esto no lo conozco. Y la velocidad del centro de masa, ay, tampoco la tenemos. Nunca la hemos calculado. Pero ¿saben qué? Es calculable. Entonces, si esto es calculable, pasa a ser un dato, y si esto pasa a ser un dato, quiero que presten atención a cuál es la única incógnita de esta ecuación. ¿Cuánto se apretó o se consumió o deformó el resorte? Entonces vamos mano a la obra, vamos a hacer eso, vamos a calcular la velocidad del centro de masa. Ahí se lo pongo con palabras. Si conociéramos la velocidad del centro de masa, ya podríamos despejar la compresión del resorte. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, calcular la velocidad del centro de masa para ponerlo acá y despejarlo una vez conocido su módulo. Bueno, chicos, como las fuerzas externas sobre el sistema N1, N2, P1 y P2 se anulan en todo momento, la velocidad del centro de masa es constante. Por lo tanto, si quiero saber la velocidad del centro de masa cuando está comprimido el resorte, la verdad es lo mismo que la velocidad del centro de masa antes que esté comprimido el resorte. Y yo tengo los datos de las velocidades de las partículas y las masas, acá están, para poder calcular la velocidad del centro de masa antes de la compresión, pero es la misma que después de la compresión. Ponen sus datos, 2 kilos por 10 más 5 por 3, dividido en 7, que es el kilogramos total, le da la velocidad del centro de masa. Uy, perdón, ahí se anticipó el screen. Ahí se anticipó el screen, esperen, ya les digo cuando sea el screen final. Entonces tenemos la velocidad del centro de masa. Como necesito el módulo solamente para la energía cinética, el módulo es 5, porque está en una sola dirección, el movimiento es 5. Y ahora retomo la ecuación, acaba el screen, ahí pueden hacerlo al screen. Retomo la ecuación, que la energía mecánica final, o lo que es lo mismo la inicial, era un medio de la suma de las masas por este módulo al cuadrado, y despejo esta ecuación. Despejo matemáticamente y sencillamente, porque es una ecuación toda algebraica, no son vectores, es todo escalar. Despejo de ahí el delta de X o compresión del resorte. Perdón, despejan de ahí. Y conocemos todos los datos. Este 2 es un 2 que anda metido por acá. Uy, me falta un 2. Creo que me falta un 2 aquí. Ah, no, está sacado factor común acá. Un medio está sacado factor común, multiplicado esto, está bien, está perfecto. Despejan, todos los datos son conocidos, la energía mecánica del sistema final o inicial era 122 joules. Aquí hacen el calculito de la suma de las masas, la velocidad del centro de masa lo tienen, y les da que la compresión del resorte es 0,0790 metros, o sea, se comprime unos 7 centímetros este resorte. 8 centímetros este resorte. Señoras y señores, hemos terminado, porque
vienen preguntas resueltas. Antes de terminar, les pediría si pueden hacer, para que vean algo, ya hemos terminado, ¿no? Esto es como un extra. Si alguien pudiera calcular esta parte de acá. Si pueden hacer esta parte de aquí. No sé si tienen anotado los datos. Ah, acá están, mire. Acá tienen las masas. Alguien que me haga en la calculadorita esto. El módulo de la velocidad del centro de masa es 5. Esto es 7. Sería 25 por 7 sobre 2. Para saber cuántos joules es esta parte. Esto sería la energía cinética del sistema final. ¿Hola? Sí, sí se te escucha. Ah, ¿alguien me podría hacer ese calculito para saber la parte de energía cinética que tiene en la foto final el sistema? Chicos. Es... Uy. Ya. ¿Estamos solos así? Yo Me creo, ¿no? parece que sí. No, profe, yo estoy acá. Ah, bueno, que nadie tiene una calculadorita ahí, o si no lo hagamos a mano. A ver, 5 por 5 es 25. 87,5. A mí no me dio. 25 dividido en 2 es 12,5 por 7. 7 por 2, 14. Sí, 87,5. 87,5. 87,5 te dice Bien. en el chat. Ah, perfecto. 87,5 joules son de cinética. Esto ya es un extra, no ya hemos terminado, pero esto es un extra, mire. Esta es la energía cinética del sistema final. Pero ¿cuánta era la mecánica? La mecánica era ¿cuánto? Toda la mecánica era ¿cuánto? Acá lo tenemos. 122. 122,5 ¿qué? Ay, Joules. perdón. Sí, no, está bien. Pero supongo que los chicos van siguiendo esta clase. Entonces, acá descubrimos que en esta foto, hasta ese momento, si analizo ese momento, antes toda la mecánica era cinética, no sé si se acuerdan. Antes toda la mecánica era cinética, o sea, antes era de cinética había ¿cuánto? 122,5 joules. Antes, ¿sí? La energía cinética inicial era todo cinético. Fíjense que en esta foto la cinética ha bajado ¿a cuánto? En la foto me refiero cuando está apretado el resorte. La cinética ha bajado a 87,5. ¿Qué se han hecho la diferencia? O sea, ¿dónde están los joules que faltan? Pregunta para los alumnos. ¿Dónde están guardados los joules que faltan? ¿En el Que elástico? Sí, correcto, en el resorte. Correctísimo, porque es un sistema conservativo. ¿Sí? ¿Cuántos serían los joules que faltan? Son 122,5 menos 87,5. Son 35 joules. ¿Sí? O sea, voy a volver a una diapositiva atrás. Voy a volver una diapo para atrás. 2. Acá, en esta foto de aquí, en este estadio del sistema, en ese resortecito, ahí hay guardado en ese resorte 35 ¿qué? Joules, ¿sí? En esa foto. Por eso es que mi sistema tiene una energía mecánica constante, pero de cinética en esta foto, la cinética era, bueno, me he olvidado, era 87,5 creo. Está bueno pensarlo este problemita así también de energía. La cinética es 87,5, pero en el resorte hay 35. Pregunta de examen. Si solo analizo desde el estado inicial hasta este momento de aquí, hasta este momento de acá, hasta esta foto que estoy mostrando en la pantalla, ¿qué tipo de choque sería desde el estado inicial hasta esta foto? Plástico, elástico,
inelástico, explosivo. Sí, lo analizo desde el estado ¿Cómo se llama? inicial hasta ¿Cómo se llama el que se incrusta? No me el acuerdo. que se incrusta se llama plástico. El plástico. ¿Para vos es plástico hasta acá? Sí, porque viene una masa 1 y que Sí. como si en ese instante se adhiere y se convierte en un objeto completo y después de ese instante se vuelve a separar. Correcto, entonces hasta este instante es un choque ¿qué? Plástico. Pero si lo dejo correr al video y se vuelve a separar, ¿qué opinan? Que si es conservativo, ¿qué va a pasar si dejo que se Explosivo. vuelva? Sería como un explosivo, sería el resorte liberando la ¿qué? La energía y el sistema recuperando toda la energía cinética inicial. Entonces, si lo quieren ver, no por partes, sino en total es el video corriendo más allá en el tiempo que esta foto, el choque sería de tipo elástico, ¿sí? Se pierde, se recupera toda la energía cinética. ¿Estamos? Espero que estén despiertos en lo que estoy diciendo, ¿no? Pues estoy haciendo dos análisis. Uno está esta foto y el otro se comprime y se estira y recupera la energía cinética inicial. ¿Estamos? Chicos, Profe, diga. yo no entendí por qué era plástico y no inelástico. ¿Por qué era plástico? Porque el plástico se define como cuando quedan pegados. Y en esta foto, en este instante, hemos dicho que todo iba junto. Partícula 1, partícula 2, van con la velocidad ¿de quién? Del centro de masa. Entonces, repito, por las dudas haya gente dormida. En su totalidad, esta colisión es una colisión elástica. En su totalidad quiere decir que choque, se aprieta el resorte, se vuelve a separar y las partículas se vuelvan a separar. Estamos en su totalidad. ¿Por qué no sería explosivo? ¿Cómo? ¿Por qué no sería explosivo? En su totalidad no es explosivo porque en su totalidad va a recuperar toda la energía cinética inicial. En su totalidad. Pero si lo separamos en parte, si justo aquí yo le pongo un ganchito ahí, ¡pac! Justo cuando está ahí le pongo un ganchito y lo junto, ¿está claro lo que estoy diciendo? Si justo ahí le pongo un ganchito, justo cuando se termina de comprimir el resorte, lo ato, entonces ¿qué tipo de choque sería? Ya lo han dicho, pero lo repitamos. Plástico. Plástico. Y ahora para vos, que has preguntado explosivo, dejemos que esto vaya con el ganchito, se sigue moviendo por la superficie, esto, ¿no? Todo este sistema se sigue moviendo por la superficie, ¿con qué velocidad? La del centro de masa va con el ganchito puesto, se sigue moviendo con velocidad constante, y de repente le cortamos el ganchito. ¿Qué pasaría? ¿Qué tipo de choque sería entonces ahí, si estudiamos con el gancho puesto y soltado el ganchito? Explosivo, ¿no? Ahí sería explosivo, ¿estamos? Bueno, O sea, si lo que hacemos es ponerle el estado final como estaba antes, o sea, el estado inicial como estaba antes y el estado final después de que chocaron, ahí recién sería elástico. uy, me perdí, pero te lo repito yo por las dudas. Si no paro acá, Si sigo hasta después de que se separaron. es elástico, perfectamente elástico. Ah, ok, Es ok. elástico. ¿Y por qué es elástico? Es muy fácil, porque ¿qué va a pasar cuando se separen? Toda la energía potencial del resorte va a ser devuelta a qué tipo de energía del sistema, cinética. Cinética. Y esto es un sistema conservativo, por lo tanto tiene que recuperar toda la cinética. ¿Sí? Es un típico choque elástico este. ¿Sí? Pero si justo que está ahí, por eso me gusta este problema para estudiarlo un poquito más, si justo que está ahí, le pongo un broche, track, lo engrampo, si justo que está ahí, justo que está comprimiendo al máximo, ¡pac! Le pongo una grampita, esto va a seguir así junto para siempre, la energía cinética es menor, ha pasado de 122,5 a 87,5, entonces estaríamos en presencia de una colisión plástica. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Por favor,
para que no haya dudas. Sí, sí se entiende el tema del ganchito. Perfecto, gracias. Chicos, en estos momentos escucho dudas. Profe, ¿puedo mostrar la diapositiva 11? Para si lo saqué screen que me olvidé. Esa, Piensen, profe, gracias. de nada. Bueno, ¿cuánto estamos? Son poquitos, 31, cada vez menos. Bueno, Profe, diga. usted dijo que aplazaron a muchos alumnos porque quisieron usar el epsilon cuando había choque en más en más de una dimensión. Ahí Sí, en esos casos, o sea, quiere decir que nosotros en el final vamos a ver de choque de más de una dimensión, ¿verdad? obvio, sí. De hecho, en la cartilla hay problemas de 2 dimensiones, ya nomás te lo muestro. ¿Y ahí qué se hace? Ahí se analiza como lo acabamos de analizar con la energía cinética. La ecuación posta a posta para analizar eso es conservación del P. Acuérdate que el P es una magnitud vectorial, por lo tanto, al ser vectorial, vos haces, ahora te la escribo, a ver cómo podemos hacer. Necesitaría un lugar blanco. No, voy a escribir acá. No, eh, en una diapositiva. Ya te explico. Ahí lo estás viendo, ¿no es cierto? Esta pantallita. Sí. Ahora vamos a hacer una cosa aquí. Mirá, cuando vos tenés choques en más de una dimensión, la verdad no es nada del otro mundo, ¿sí? Vos podés tener acá una partícula que se va moviendo para allá y choca con otra que está por acá, la choca, esta es M1, esta es M2, y después del choque, capaz que esta 1 sale ¿para dónde? Para allá, esta sería la U1, ¿sí? Y esta después que la chocan como una... ¿Has jugado al pool? ¿O al billar? ¿O a la villa? ¿O al snooker? ¿Alguno de esos juegos de mesa de pelota semirrígida? Sí. Esta va a salir ¿para dónde? Para aquí. Esta sería la U2, por ejemplo. Esta daba en reposo al principio, imagínate, ¿entendés? Como el mingo y la bola 3, digamos. Y esto claramente no está en una dimensión. Fíjate, acá tenés, esta era la dirección original y ahora mira los vectores, tiene componente ahora en los otros ejes, ¿lo estás viendo? La Sí, sí. posta de esto es esta ecuación. La posta es que P del que sistema inicial igual a quién? P del sistema final. Y como es una ecuación vectorial, esa ecuación va a tener las componentes, la componente de U1, de U2, porque vos qué vas a escribir, M que 1 por B que 1 vector, más que M2 por B2 vector, va a ser igual a quién, M1 por quién, U1 vector, más M que 2, U que 2, vector. ¿Hasta ahí me seguí? Estoy aplicando conservación de la cantidad de movimiento en una colisión. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, y ahora un secretito que ya lo he dicho varias veces, pero a veces no queda muy en claro. Chicos, todas las ecuaciones vectoriales como esta, las puedo descomponer en 3 ecuaciones. En el eje ¿qué? X, en el eje Y, Y X, Y, Z. y en el eje Z. Entonces, tranquilamente a este sistema se me van a armar muchas veces en sistemas de colisiones bidimensionales o tridimensionales. A la misma ecuación, acá le pongo, esperen acá, a la misma ecuación, acá le pongo componente que X, X, X y X de las velocidades, ¿me entendés?
Y después voy a tener otra que va a decir y otra que va a decir Z y Z en las componentes. Y generalmente, planteando esas tres ecuaciones, que ya muchas veces se arma un sistemita de ecuaciones, obtenés los resultados. ¿Me explico? O sea, eh, yo como lo había entendido era que tenían que estar en la misma línea para poder aplicar el E, ¿verdad? El choque. El epsilon, sí. El epsilon no lo estoy aplicando acá. O sea, por más que lo descomponga, no lo puedo aplicar porque no está en la misma línea. Obvio, eso, no podés aplicar en este problema no puedes aplicar el epsilon, para nada. Hay algunas Entonces decime. es como la comodidad de tener una sola línea, el epsilon. No, o sea, lo digamos de otra manera, digamos, ese coeficiente de restitución solamente lo puedo usar, calcular, pensar y definir solamente cuando las colisiones de dos objetos ocurren sin que haya componentes vectoriales tridimensionales, o sea todo monodimensional. O sea, choquen y se separen en la misma línea, choquen y se junten y siguen en la misma línea, choquen y reboten o se arrastren uno al otro en la misma línea. ¿Me explico? En este tipo de Sí, choque tridimensional, el epsilon a la casa, ni se lo piensa. Igual ok, podés, ok. o sea, en este tipo de problema que estás viendo en la pantalla, en este tipo de problema, igual podés calcular energías que cinéticas, por Cinética. supuesto. Igual podés hablar de choques explosivos, plásticos, inelásticos. Igual, lo que no podés usar acá es esa ecuacioncita del epsilon. Claro, acá lo tengo que hacer, digamos, como Acá lo la tenés que manera que lo hacer, tendríamos que hacer. O sea, lo ya no tenés que nos dan hacer. esa fórmula para ver. Ya no podés usar la fórmula del epsilon. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, cuando yo he dicho hemos aplazado muchos alumnos, me refiero, hemos dado ecuaciones o parciales de choques como este, bidimensional, y los alumnos sacaban la ecuación del epsilon, ponían los módulos de 1, U2 y de B1 y B2 y no existe, porque eso está mal usado. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí, ahora sí, O sea, muchas yo gracias, profe. para sacar epsilon yo no tengo que poner la velocidad y antes y después con con todos sus componentes en X y Z, ¿no? Perdóname, ¿me puedes repetir que un poquito se entrecortó? En epsilon, yo para sacar epsilon, las velocidades tienen que tener con todas sus componentes en X y Z, no es No, el para módulo. sacar epsilon tiene que tener solamente todas las velocidades, una componente y el choque tiene que ser en una sola dirección. O sea, ¿me explico? O sea, vos has visto, por ejemplo, dos autos que choquen en una esquina, en una ochava, no podés usar el epsilon. Ahora, si los autos chocan de frente o uno atrás de otro en una avenida, ahí podés usar epsilon. ¿Por qué? Porque ese choque se está dando en una única dirección, en un solo eje, en el eje X. Por ejemplo, lo bauticemos al eje X, si querés bautizarlo eje Y o Z, pero no importa, porque en el epsilon va a poner las componentes, no las componentes, sino el valor de la componente con su signo en ese eje, que es el único eje que hay. Porque U1, U2, B1 y B2 van a estar en un solo eje. Y en el caso que sea bidimensional, tridimensional, y se esté moviendo o sea, se esté moviendo bueno, en dirección X y la otra partícula esté moviendo en Sí, dirección X, y en un sí, momento se chocan, sí. ahí no estarían dos direcciones. Son dos direcciones, ahí no podés usar el epsilon. Ah, listo. Podés usar conservación de la cantidad de movimiento, como le expliqué al muchacho recién, ese M1V1 más M2V2 igual a M11 más M2U2. Podés usar ecuaciones de energía, si te decimos que es conservativo o no, podés usar ecuaciones de energía cinética, pero no el epsilon. Listo, ya entendí, profe. Gracias. ¿Está mejor? Sí. Profe, una consulta. Diga. ¿Puede volver a repetir el por qué en ese instante cuando
el segundo cuerpo llega al resorte, todos tienen la misma velocidad. Sí. Este no es el problema, ¿no es cierto? Esta de acá, ¿verdad? Sí, profe. Mira, te voy a pedir por un momento que vos te imagines que sos el centro de masa, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Si vos sos el centro de masas, vos te estás moviendo, sí, ¿sí? Pero que vos te estés moviendo, si vos ves las partículas desde aquí, si vos ves desde acá las partículas, ¿vos qué verías? Como las partículas están cada vez más juntas, ¿sí? La foto que sigue quizás es esta de acá. La foto que sigue quizás es ¿cuál? Esta de acá, no sé si vas viendo, te la voy dibujando ahí. La foto que sigue sí, abajo es profe. esta de acá. Te vas imaginando lo que te quiero dibujar. Y Sí, vos sos siempre el que, esa el X es centro el de centro masa. de masa. Fíjate lo que hacen las partículas respecto al centro de masa. Se te vienen hacia vos. ¿Estamos? Claro, sí, Y se te van a seguir viniendo hasta un momento que de repente empiezan a encontrar el resorte. ¿Verdad? Las dos partículas. sí, Se te sí, van a seguir viniendo, pero se va a ir apretando el resorte, se va poniendo tenso el resorte. Y de repente, hay una foto, que es esta, donde las partículas ya no se pueden arrimar más a vos porque el resorte ya está comprimido. ¿Me entendés? ¿Me explico? O sea, ya se venían arrimando y de repente ya se comprime el resorte, no sé si veo una mímica, estoy haciendo en la cámara, se sí, sí, veo, comprime sí. el resorte y se frenan y después ya se alejarán, pero se frenan, ¿sí? Entonces ahora Sí, el razonamiento es bastante obvio, obvio, o sea, yo sé que a veces cuesta entender, pero es bastante obvio. Si se han frenado respecto a vos y vos sos quién, el centro de masas, ¿me va siguiendo el razonamiento? Si se sí, han frenado respecto a vos y vos sos el centro de masas, entonces las partículas se mueven junto con el centro de masas. claro, se han frenado porque, o sea, con respecto al centro de masa, o Con sea, con respecto al respecto a centro de mí, masas se han no frenado. tienen velocidad. Con respecto al centro de masa. Por lo tanto, van relativa al centro de masa juntos, todos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con la velocidad de M2? ¿Cambian las velocidades o no? Sí, obvio. La velocidad en esa foto, sí, Claro, en debería esa. cambiar para que vayan a la misma velocidad, no sé si... A ver, esta era la velocidad de M2, ¿sí? Sí, Y ahora la velocidad de M2 se ha transformado en esta. Esta era la velocidad de M1 y en esta foto se ha transformado en esta. Obvio que han cambiado las velocidades respecto al laboratorio de cada partícula, claro. listo. Eso es. ¿Se Gracias. entiende? Sí, Bueno, me alegró. Seguramente la velocidad de B1 se ha hecho más chica y la velocidad de B2 se ha hecho más grande por el pechón que recibe de atrás y por la frenada. Es como que uno recibe una frenada, que es la partícula 1, y el otro recibe un pechón, que es la partícula 2. No sé si vos manejado claro, alguna eso vez. yo quería saber. Claro. Si alguna vez te han chocado de atrás en un auto, vos serías M2. Si te han chocado de atrás, está muy de moda ahora porque van todos tiktokeando en el auto de atrás y te chocan de atrás.
En los últimos 2 años ya me chocó 2 veces. ¿Alguna otra duda? Como siempre digo, yo por mi parte no estoy por dar más práctico. El que quiera retirarse puede hacerlo. Y el que no puede consultar, porque acá estamos, por lo menos yo no sé, está la Ceci por ahí. Tiririri, ahí anda, sí. Sí, sí, aquí estoy. Lo estoy siguiendo. Recuerden que hay consultas esta semana, la semana que viene van a haber más consultas, se intensifican, hay un parcial integrador o integral dentro de poco. Estudien, practiquen, han tenido las autoevaluaciones como para practicar y verse a ustedes mismos. Qué feo esto de decirlo así, bueno, no se junten a estudiar, antes era re piola juntarse a estudiar, matecito, tortilla, media luna, noche, pero ahora es como que más solitaria la cosa, una pena realmente. Se pierde mucho de la parte social universitaria. Los horarios de consulta, ¿a qué hora serán la semana que viene? Supongo que van a ser los mismos de ahora y algunos extras, que no los conozco de todos los profes, ya estará publicado en el fase virtual en estos días. Listo, profe. Posiblemente el lunes a la mañana se publiquen. Ok, gracias, profe. Nos vemos el martes, Chao, nos seguramente vemos. con Chao, chao. No, el martes, a ver, no, pará. El martes no, ya no hay práctico. A ver, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Esta es nuestra última clase. ¿Es la semana de parciales o no? Claro, esta es nuestra última clase. Chicos, ha sido un placer. Bueno, por lo menos los 7 que han quedado, decirle que ha sido un placer ahí tenerlo de alumnos. Es verdad, no nos vemos el martes que viene. Ya vamos a avisar por las dudas. Neta, nos vemos, profe. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la distribución del parcial, ¿cómo la van a